Bienvenidos a todos y a todas al estudio de la cultura y la sociedad. En esta ocasión estudiaremos la cultura. La cultura es un término vasto en conceptualización, en estructura y en forma. Tenemos ahí que la cultura es un conjunto de hábitos, conocimientos, valores, costumbres, creencias, tradiciones, ideologías y normas que han sido seleccionadas para regir la vida y el comportamiento humano. La cultura tiene factores biológicos. Dentro de los factores biológicos tenemos ahí lo que es el sexo, la edad, el temperamento y las características físicas. También tenemos ahí factores socioculturales como los valores, las costumbres, los grupos sociales, idiomas e ideologías o sistemas de creencia. La cultura tiene dos acepciones o acepciones de la cultura o acepciones culturales. Tenemos la cultura restringida, que es una cultura que es sinónimo de refinamiento personal. Es decir, que es una cultura cultivada que a través de visitar los museos, a las galerías, a los teatros, al cine, a conferencias, entre otras. La cultura restringida nos ayuda a ser personas más cultas, personas con mayores conocimientos, visiones, perspectivas, criterios y análisis. En otras palabras, la cultura restringida es sinónimo de las personas intelectualmente preparadas. Hablamos ahí de la otra acepción cultural, es la amplia. Esta se refiere a la totalidad de lo aprendido, a las relaciones que establecemos con la sociedad, y por eso está determinada nuestra forma de pensar. Las personas o cada individuo piensa dependiendo del tipo de personas con las que se relacione, la visión que tenga, el tipo de conocimientos que tenga. La forma de pensar también depende del nivel o el cúmulo de conocimientos o el nivel profesional o preparación académica que posea. El actuar es una consecuencia del pensamiento. Las actuaciones van enmarcadas dentro de los parámetros del pensamiento humano. El sentir o la sensibilidad humana depende también del desarrollo y la capacidad del ser humano, cuán capaces de comprender o de apreciar su propio entorno. La cultura puede ser material o inmaterial. Dentro de la cultura material se agrupa el conjunto de objetos elaborados por el hombre, que los tomamos como herencia, que los tomamos como símbolo, con sentimiento de pertenencia, y que se puede heredar o se puede adquirir a través de la herencia, a través de la compra, a través de la venta, a través de un regalo o a través de un intercambio que nosotros hayamos realizado por el valor simbólico que tienen los objetos o que tienen las cosas. Dentro de eso aparecen las propiedades, ahí tenemos los carros, un cuadro de pintura. Diríamos que todas cosas que se pueden comprar, vender, regalar o intercambiar. Dentro de la cultura inmaterial tenemos ahí que son todas las normas que se adquieren. Los lenguajes, el lenguaje o la forma de hablar, expresarse, las ideas o percepciones que usted tenga, las creencias a las cuales arraigamos nuestro pensamiento, las reglas que imponen las sociedades, las habilidades y las formas de organización económica que tengamos con un propósito o un fin, o familiar o patronal.
Aquí también están los patrones o paradigmas impuestos. Vemos que el patrón es el que tiene más poder, el que tiene más control, el que sabe más, el que siempre tiene la razón, ¿verdad? Entonces, esas son las reglas o perspectivas, diríamos, que nosotros nos impone la sociedad. Dentro de la cultura inmaterial está todo lo que recogemos del entorno en el cual nos movilizamos o nos desarrollamos o prevalecemos. La cultura tiene componentes. Dentro de esos componentes están los cognitivos, los normativos y los simbólicos. Hablamos ahí de los componentes cognitivos. Estamos hablando ahí del componente cognitivo. Estamos hablando de todo aquel conocimiento que hoy en día se convierte en los más representativos avances de la tecnología. Estos conocimientos han llevado al hombre o le han permitido al hombre fabricar objetos que nos ayudan a mejorar nuestra vida, ya sea en la comunicación, en el transporte, en la vida cotidiana, y nos ayudan a controlar la naturaleza. Todo está enmarcado dentro de una recolección de ideas, las cuales la representamos en la elaboración de objetos, los cuales son verificables según la función o propósito para el cual fueron fabricados. Tenemos ahí las normativas, el componente normativo. Estamos hablando ahí de las normas y los valores. Todos sabemos que las normas son reglas disciplinarias, especifican cómo debemos comportarnos en sociedad, cómo debe ser su comportamiento en la iglesia, en el campo de fútbol, diríamos en la casa, dentro del hogar o dentro, diríamos, de los grupos o instituciones sociales a las cuales pertenecemos, porque cada una tiene su propia normativa. Y varía según el propósito o la finalidad para la cual fueron establecidas. Ahí también tenemos que los valores son el soporte de las normas. Todos los valores, hoy en día hay una carencia en la práctica de valores, y eso hace que las normas con facilidad se quebranten, se fragmenten y no podamos cumplir la normativa que establece. Como estudiantes hay una normativa, como docentes hay una normativa que debemos de cumplir como individuos, como miembros de una sociedad o partícipes de una institución u organización social. Y esto va a depender de la habilidad y la actitud, que es muy valiosa, de cada individuo como parte activa y proactiva de los grupos sociales. Tenemos ahí la simbólica, los símbolos, son representaciones, diríamos, de objetos o de hechos o de sucesos que tienen como finalidad compartir o transmitir una cultura de una generación a la otra. Ahí estamos hablando dentro del símbolo, es un símbolo de cultura, el baile, la danza, diríamos, los objetos elaborados con ese propósito para transmitir, diríamos, las creencias, costumbres o tradiciones que son, diríamos, propios de una cultura. También tenemos ahí que también son símbolos de cultura, los gestos, los sonidos y los animales también. Hablamos ahí de un proceso de transmisión cultural. Toda la cultura, como es un conjunto de conocimientos, de valores, diríamos, de tradiciones, costumbres, normas que rigen las sociedades, para transmitirla hay que seguir a través de un proceso. Y ese proceso, la cultura se adquiere a través de la socialización, que consiste en el conocimiento, en la divulgación de los elementos culturales que nos permiten actuar y desarrollarnos dentro de la sociedad. Cada país a donde vayamos tiene su propia cultura
y a través de la socialización, ¿verdad? A través de su música, a través de su comida, a través del vestuario, a través de la lectura, a través de la práctica de valores, a través de las actitudes que desarrollen o que asuman los individuos, nosotros vamos adquiriendo esa cultura, así como también cuando establecemos organizaciones sociales como el matrimonio, como diríamos cuando hay un intercambio cultural, entonces se da ese proceso de socialización, o cuando convivimos con personas de otros grupos sociales, de otras comunidades y con otra perspectiva y condición, diríamos, y forma de vida. La adaptación es otro proceso, nos podemos adaptar, que esto consiste en la práctica de rasgos, como el comportamiento propio del entorno social. A veces tenemos que actuar como las personas con las cuales nos involucramos, debemos de usar un vocabulario de acorde al nivel de las personas, debemos, diríamos, tomar como nuestro el entorno, diríamos, el entorno social en el momento, diríamos, de convivencia, de las relaciones sociales, o establecernos en un área o espacio geográfico determinado. También tenemos ahí que dentro de los procesos de transmisión cultural, uno de los más importantes es la socialización. La socialización es el mecanismo o el medio más efectivo, diríamos, para transmitir los rasgos culturales predominantes. Ahí tenemos que dentro de los agentes, vamos a ver los agentes de la socialización. Tenemos la familia. La familia, todos sabemos que es la primera escuela, diríamos, es la unidad más pequeña y básica de la sociedad. Es el principal agente, diríamos, de la socialización cultural, porque es en la familia donde se educa el niño, diríamos, y se le enseñan normas y valores y las formas y estilos de comportamiento y los roles que debe asumir dentro de la sociedad. La escuela es el segundo hogar, todos sabemos, en el cual se transmiten valores, se fortalecen actividades deportivas, artísticas, donde se le enseña al niño los conocimientos propios del desarrollo intelectual, de habilidad y destreza del pensamiento humano. Ahí tenemos los grupos de pares, que esos son los amigos, diríamos así, que se agrupan por edades, por características similares, y se da la aceptación o el rechazo. Esto influye mucho en la personalidad, especialmente cuando queremos imitar, ¿verdad? Imitar a las demás personas o ser aceptados en un determinado grupo, ya sea por nuestra edad, por nuestros gustos, por nuestras preferencias o sencillamente por nuestra forma de pensar. Después tenemos los medios de comunicación. Los medios de comunicación son formadores, informadores y deformadores de la conducta humana. El tipo de programación que veamos a través de la televisión, que ha sido el principal medio de comunicación, la radio, la televisión, el periódico y hoy en día el Internet y las redes sociales, han venido a revolucionar, diríamos, la formación de los jóvenes. Es verdad que los medios de comunicación son grandes informadores, en cierta medida, especialmente en los países donde existe control de la programación, porque recordemos que la programación es formadora de conductas, de personalidades, de carácter, de formas de vida, pero también diríamos los medios de comunicación pueden ser grandes deformadores de la conducta y el pensamiento del ser humano. Los medios de comunicación fueron creados especialmente en la Revolución Industrial, especialmente la televisión, como un medio para mantener ocupadas las masas sociales, ¿verdad? Entonces, a través de la historia, los medios de comunicación han ejercido una función de controladores sociales. Después tenemos ahí los agentes de la socialización,
Después continuamos con los tipos de socialización, primaria, secundaria y terciaria. La primaria son los que se dan las padres. Esa es la enseñanza, los padres socializan, nos enseñan un lenguaje, hablar, una identidad de género, que somos hombre o mujer, masculino o femenino, qué clase de sociales pertenecemos, los valores y las normas que debemos de tener en el comportamiento humano. La secundaria son todo lo que enseñamos en los centros escolares. Ahí estamos hablando de los roles, de las normas, de las funciones, de los conocimientos. Y la terciaria habla de los procesos de transculturización, o sea, que consiste en asumir normas y valores propios de otra cultura.